Durante 1908, en una instalación de horno de arco estadounidense, el electrodo descendió en segmentos. La parte superior de la columna de carbono se fracturó internamente, provocando su desprendimiento. Nadie presente en la planta de la fábrica se dio cuenta de que el objeto que caía no era simplemente un fragmento. En cambio, era un denso cilindro de carbono, de 2 pies de diámetro y cientos de libras de peso, que se precipitó desde el soporte del electrodo directamente a la mezcla de acero fundido debajo. Al impactar, el acero fundido fue impulsado por toda el área del horno en una rápida oleada de presión, que duró menos de un segundo. Sin embargo, este peligro en particular no era lo que se les había instruido a los trabajadores que anticiparan. Para aquellos no familiarizados con el mundo del acero y el trabajo arduo, este canal explora la maquinaria y las personas centrales del patrimonio industrial estadounidense. Nos adentramos en las innovaciones que dieron forma a la nación y el verdadero precio de su creación. Por favor, suscríbanse y compartan sus sugerencias en los comentarios para el próximo relato histórico que les gustaría que investigáramos. Estamos narrando la historia del horno de arco eléctrico, el dispositivo que introdujo descargas eléctricas de 6.000 grados en la producción de acero estadounidense, y las personas que dominaron su funcionamiento antes de que existieran instrucciones formales. Sin embargo, faltan ciertos aspectos en la documentación de fabricación del periodo inicial de uso del horno de arco. Los ingenieros eléctricos responsables de concebir los primeros hornos de arco comerciales de Estados Unidos poseían especificaciones exactas sobre la potencia del transformador, las medidas de los electrodos y el diseño estructural del horno. Lo que faltaba, sin embargo, era una colección completa de conocimientos operativos prácticos. Los operadores de estos hornos estaban adquiriendo conocimientos sobre las características de los potentes arcos eléctricos en un entorno de producción de acero, haciéndolo en tiempo real con equipos completamente nuevos para la industria estadounidense. Todo esto ocurrió dentro de una estructura no construida originalmente para gestionar de forma segura las consecuencias de un mal funcionamiento del arco. Comprender la razón de la introducción del horno de arco eléctrico en las acerías estadounidenses alrededor de 1906 requiere entender los requisitos específicos de la industria del acero que sus hornos existentes no podían satisfacer. Tanto el convertidor Bessemer como el horno de hogar abierto habían revolucionado la fabricación de acero estadounidense a partir de la década de 1870. Para 1906, las obras de Homestead de Carnegie Steel, junto con las acerías estadounidenses situadas a lo largo del río Monongahela y las principales instalaciones siderúrgicas de Pensilvania, que habían establecido a Pittsburgh como el centro de la producción industrial estadounidense, fabricaban conjuntamente millones de toneladas de acero estructural anualmente. Esta producción incluía rieles, vigas, placas y diversas formas estructurales, todas esenciales para el auge de la construcción que transformaba los paisajes urbanos estadounidenses. Estos hornos procesaban millones de toneladas de acero estructural, alcanzando niveles de producción inigualables por cualquier tecnología precedente. Sin embargo, la mera cantidad no era el único factor significativo. Tipos de acero específicos, como aceros para herramientas de corte de máquinas, aceros de alta velocidad para perforación industrial y aceros para rodamientos vitales para la maquinaria avanzada que transformaba la fabricación estadounidense después de 1900, exigían componentes de aleación y una exactitud metalúrgica que el método de hogar abierto luchaba por proporcionar de manera consistente. El horno de hogar abierto operaba a límites de temperatura que, si se superaban, dañarían inevitablemente su revestimiento interno. Aunque el convertidor Bessemer ofrecía velocidad, sus procesos químicos se volvían inmanejables más allá de un umbral específico. La única técnica disponible para producir los aceros especializados requeridos por los fabricantes de máquinas herramienta estadounidenses en Pittsburgh, Cleveland y Hartford era el proceso de crisol. Este método, originario de la producción de cubiertos de Sheffield, Inglaterra, implicaba la creación de acero en recipientes de arcilla calentados por fuegos de coque y carecía de la capacidad para una expansión significativa.
Este problema fue resuelto por el horno de arco eléctrico, que sustituyó la energía eléctrica por los procesos de combustión. Paul Héroult, un metalúrgico francés, presentó el método de producción de acero por arco en Europa durante la década de 1890. Para 1906, su técnica fue licenciada a algunas instalaciones siderúrgicas especializadas estadounidenses que ya utilizaban el método de crisol para el acero para herramientas, lo que requería expandir su producción más allá de las capacidades de los crisoles de arcilla calentados por fuegos de coque. Los hornos de arco comerciales comenzaron a operar por primera vez en Estados Unidos en fábricas de acero especializadas ubicadas a lo largo del cinturón industrial, que se extendía desde el valle de Monongahela de Pittsburgh hasta el centro de Nueva York, específicamente en sitios que previamente habían fabricado acero para herramientas, utilizando la técnica tradicional de crisol, y que ahora requerían una mayor producción. Estas instalaciones siderúrgicas estadounidenses abastecían a los productores de máquinas herramienta y a los crecientes sectores automotriz y de maquinaria industrial. Sus trabajadores fueron los primeros en Estados Unidos en operar un horno de arco comercial a su máxima capacidad. A diferencia de las enormes acerías estructurales de Pittsburgh, estas eran empresas más modestas que requerían un método de producción de acero que pudiera gestionar eficazmente la composición química, en lugar de simplemente grandes cantidades. Recibieron equipos que nadie en la industria estadounidense había operado previamente a escala comercial, impulsados por tecnología eléctrica que acababa de salir de su fase experimental. Además, las personas empleadas para operarlo llegaron al área del horno, poseyendo una experiencia en acerías que era poco adecuada para los peligros específicos generados por esta nueva tecnología. El sistema eléctrico trifásico que suministraba energía al horno de arco introdujo peligros que estaban ausentes en cualquier configuración industrial monofásica. Simultáneamente, funcionaban 3 circuitos de electrodos distintos, cada uno soportando su carga de corriente completa y cada uno susceptible de fallar. En un circuito de horno de arco trifásico, el voltaje entre fases excedía el voltaje de fase a tierra, lo que implicaba que un individuo familiarizado con mantener distancia de un sistema monofásico no comprendería inherentemente la separación segura requerida para un horno de arco trifásico que operaba a tales niveles de corriente. Además, la interacción entre los 3 arcos a través de la carga de acero compartida indicaba que un mal funcionamiento en un circuito podría extenderse instantáneamente a los otros 2. ¿Podría alguna experiencia previa en la producción de acero preparar adecuadamente a los individuos para un entorno de horno? Un operador necesitaba comprender los verdaderos efectos visuales, auditivos y estructurales de un arco eléctrico de 40.000 amperios en su entorno. Los trabajadores en operaciones de hogar abierto habían dedicado sus carreras a controlar el calor generado por la combustión. Los operadores de crisoles habían manejado procesos químicos a pequeña escala. Sin embargo, ninguno había estado nunca cerca de una descarga eléctrica continua que producía 6.000 grados dentro de una carcasa de acero confinada. Compartan sus pensamientos en los comentarios sobre las exigencias reales impuestas a los hombres que soportaron ese turno inicial en el suelo de un horno de arco activo. El arco en sí mismo merece ser comprendido desde una perspectiva física. Principalmente, un arco eléctrico formado entre un electrodo de carbono y una carga de acero no es ni una chispa ni una llama. Este fenómeno pertenece a la misma clase que la soldadura por arco, un proceso bien conocido por los trabajadores industriales en toda la manufactura estadounidense para 1910. Sin embargo, funcionaba a niveles de corriente y magnitudes muy superiores a todo lo que la soldadura por arco había logrado. Constituye una descarga de plasma continua, esencialmente una columna de gas ionizado, que facilita la conducción eléctrica entre 2 puntos distintos. La intensidad operativa de los primeros hornos de arco comerciales presentaba un fenómeno sin precedentes, a diferencia de cualquier cosa que los trabajadores hubieran encontrado previamente en entornos domésticos o industriales. Operando a 40 mesonamperios, el arco producía un calor intenso y radiación ultravioleta lo suficientemente potente
como para infligir daño retinal irreversible en cuestión de segundos de exposición directa y sin protección. Durante la noche, la intensa luz visible emitida por un horno de arco activo, dentro de su carcasa inicial, era tan brillante que podía observarse penetrando las paredes del edificio desde la calle. Cuando el arco se encendía, el potente campo electromagnético creado por la corriente eléctrica que fluía a través de las barras colectoras y los cables de alimentación que unían el transformador al horno era suficiente para atraer físicamente objetos sueltos que contenían hierro en el suelo del horno hacia los conductores activos. Con una temperatura operativa que superaba los 6.000 grados Fahrenheit, el calor del arco era notablemente alto. Para contextualizar, la superficie del Sol registra alrededor de 10.000 grados Fahrenheit. Este arco de horno de acería, alojado en una instalación en el norte del estado de Nueva York o en el oeste de Pensilvania, operaba a temperaturas que superaban la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. Un sistema de regulación mecánico, supervisado por un operador posicionado en la estación de control de electrodos, mantenía y gestionaba intencionadamente su funcionamiento. Cilindros de carbono comprimido servían como electrodos, canalizando la corriente eléctrica hacia el horno. Sus grados de fabricación específicos variaban según el amperaje que necesitaban conducir. Los primeros electrodos de hornos comerciales, en su tamaño máximo, alcanzaban diámetros de 24 pulgadas y tenían secciones individuales que pesaban cientos de libras. Una abrazadera mecánica aseguraba cada columna de electrodo, conectándose a un sistema de regulación responsable de ajustar la altura del electrodo para preservar la distancia precisa del arco que separaba su punta de la carga de acero subyacente. La medida de esta distancia era de meras fracciones de pulgada. Si la distancia se volvía demasiado estrecha, el arco haría un cortocircuito contra el acero, provocando una sobrecarga incontrolada de corriente a través del circuito y arriesgando daños graves al transformador. Por el contrario, si la distancia era excesivamente amplia, el arco cesaría, lo que requeriría un nuevo encendido que luego transmitiría un pico de voltaje a toda la red eléctrica. A lo largo de un ciclo de calentamiento de varias horas, el sistema de regulación tenía la tarea de mantener esta distancia precisa, ajustándose constantemente a la erosión de la punta del electrodo a medida que el arco consumía carbono, y al nivel creciente de la carga de acero a medida que la chatarra sólida se licuaba en el baño fundido. Considere el desafío de mantener continuamente la precisión mecánica, medida en fracciones de pulgada, en un componente que la propia máquina está degradando simultáneamente. Dentro de un entorno donde la punta del arco supera los 6.000 grados y el acero fundido subyacente es turbulento y se mueve perpetuamente, una columna de electrodo disminuye progresivamente a medida que se combustiona. Los sistemas iniciales de regulación mecánica, encargados de resolver este problema, utilizaban componentes originalmente destinados a usos industriales menos exigentes, y los técnicos que les daban servicio entre coladas mantenían maquinaria que había operado consistentemente a su máxima capacidad de diseño. A pesar de su intrincado diseño mecánico, el sistema de regulación de electrodos no era la fuente de fallas súbitas y catastróficas. Más bien, tales averías imprevistas se originaban invariablemente dentro del transformador de potencia. Los transformadores utilizados en la producción temprana de acero en hornos de arco eléctrico eran unidades a medida, con cada iteración presentando un diseño distinto de su predecesor. Dado que cada unidad difería en diseño del anterior, un transformador de potencia de horno de arco estandarizado simplemente no existía dentro de las prácticas de fabricación estadounidenses. Para 1906, cada nueva instalación requería que un ingeniero eléctrico diseñara a medida cada transformador desde principios fundamentales. Estos ingenieros se basaron en diseños europeos, a pesar de que esos sistemas utilizaban configuraciones de energía distintas y operaban a capacidades variables. Este transformador reducía el voltaje de la red al nivel de operación de arco requerido, aumentando simultáneamente la corriente a su rango funcional, realizando esta tarea ininterrumpidamente a pesar de generar calor. Al operar durante periodos prolongados,
El calor generado dentro de los devanados del transformador llevó los sistemas de aislamiento de esa época a sus límites térmicos absolutos. Las averías dentro del transformador provocaron descargas disruptivas, dirigiendo electricidad de alto voltaje a la carcasa del horno, la abrazadera del electrodo, las barras colectoras y todos los componentes asociados. Los registros indican que las salas de transformadores en las instalaciones iniciales de hornos de arco eran lugares de trabajo excepcionalmente calurosos, con una circulación de aire inadecuada. Esto se debía a que los ingenieros eléctricos responsables de estas configuraciones americanas no habían establecido empíricamente, en ese momento, la cantidad precisa de calor producido por un transformador de horno de arco en funcionamiento continuo dentro de un área industrial restringida. Considerando un ciclo de producción completo, ¿habría poseído algún electricista industrial en 1908 una preparación completa para las diversas formas en que un transformador podría fallar? ¿Cómo podría un electricista industrial en 1908 haber estado adecuadamente preparado para los patrones de falla de un transformador, dado que dicho equipo era completamente nuevo para la fabricación estadounidense, hasta que su instalación adquirió uno? Los electricistas industriales encargados del mantenimiento de estos transformadores de hornos de arco aplicaron sus amplios conocimientos eléctricos a maquinaria que resultó ser mucho más desafiante de lo que su experiencia general les había preparado para manejar. Para 1908, un electricista industrial sin duda habría adquirido experiencia con motores de accionamiento de molinos, sistemas eléctricos para grúas puente e iluminación industrial. Sin embargo, no se habría encontrado con un transformador que manejara decenas de miles de amperios, operando continuamente durante horas y produciendo su propio calor en un espacio insuficientemente ventilado. Ningún manual existente contenía el conocimiento necesario para mantener estos transformadores de forma segura. En cambio, los electricistas adquirieron esta experiencia a través de la práctica con la maquinaria, de manera similar a como los operadores de electrodos aprendieron sobre el arco. Los individuos que operaban los hornos de arco iniciales, conocidos como operadores de electrodos, representaban una nueva clase de siderúrgico, distinta tanto de los electricistas como de los operadores de hornos de hogar abierto, surgiendo solo con la llegada del horno de arco. Estos eran individuos forjados por la propia maquinaria, habiendo comenzado sus carreras en la planta del horno durante los años incipientes de la producción de acero de arco estadounidense, y que desarrollaron su comprensión de la dinámica del arco a través de la observación directa de un fenómeno no detallado operativamente en ninguna guía técnica estadounidense. Operar un horno de arco trifásico requería que un operador de electrodos gestionara simultáneamente 3 sistemas de electrodos distintos, cada uno con su propio arco, circuito de regulación individual y carga de corriente específica. Los 3 arcos se influenciaban mutuamente a través de la carga de acero debajo de ellos, una interacción que los sistemas de regulación podían mitigar, pero nunca eliminar por completo. Cualquier interrupción en un arco, como un cambio inesperado de espacio o una agitación localizada en la superficie del acero fundido, tenía el potencial de propagarse a través de la carga y desestabilizar los 2 arcos restantes. En cuestión de segundos, el operador de electrodos monitoreaba simultáneamente los 3 sistemas de arco, interpretando las lecturas de corriente y las características del arco, para luego realizar ajustes inmediatos que aseguraran una entrega de calor constante durante todo el proceso de fusión. Los trabajadores en la planta de hornos de arco de las instalaciones siderúrgicas de American Specialties solían realizar turnos de trabajo de 12 horas. Según los registros salariales de la encuesta de Pittsburgh de 1907, los trabajadores de hornos competentes en las fábricas del condado de Allegheny recibían salarios diarios que oscilaban entre $1.65 y $2.50. Las instalaciones de hornos de arco reclutaron su mano de obra del mismo grupo de trabajadores siderúrgicos inmigrantes que estaban empleados en las instalaciones de hogar abierto, las estructuras de convertidores Bessemer y los laminadores en Carnegie Steel, US Steel
y las diversas plantas siderúrgicas independientes ubicadas en la región de Pittsburgh. Eran predominantemente hombres, originarios de Polonia, Hungría, Eslovaquia y territorios italianos, habiendo inmigrado después de 1890. Según la encuesta de Pittsburgh, aproximadamente el 30% de la fuerza laboral en la industria siderúrgica del condado de Allegheny en 1907 estaba compuesta por recién llegados. Estaban empleados en puestos donde el dominio del inglés era innecesario y la resistencia física se valoraba por encima de todos los demás atributos. Aunque el horno de arco exigía capacidades más allá de la mera resistencia física de su personal de tierra, las políticas de empleo del sector aún no habían creado una categoría de trabajo distinta para tales funciones. La encuesta de Pittsburgh reveló que en 1907, los trabajadores siderúrgicos del condado de Allegheny solían trabajar 72 horas semanales, un horario que incorporaba el turno largo, un periodo de trabajo de 24 horas que ocurría quincenalmente, cuando los turnos de día y noche cambiaban sin un día libre intermedio. Durante esta época, el turno largo era una práctica estándar en todas las instalaciones de fabricación de acero. Al completar un turno largo, un operador de electrodos, habiendo estado despierto durante un día completo, supervisaba 3 sistemas de arco concurrentes, cada uno con el potencial de arruinar el transformador de potencia si una desviación de la brecha no se detectaba y rectificaba en cuestión de momentos. Sin embargo, el horno de arco imponía exigencias distintas a sus trabajadores, a diferencia de cualquier entorno siderúrgico anterior. Los operadores de hornos de hogar abierto se enfrentaban a peligros físicos fácilmente aparentes. El calor radiante que emanaba del frente del horno era potente e incesante. Un individuo posicionado incorrectamente cerca de una cuchara de sangrado se encontraba en una situación perceptible de la que podía retirarse. El horno de arco generaba peligros eléctricos que permanecían imperceptibles hasta que se manifestaban. Una falla de fase a tierra dentro del mecanismo del portaelectrodos no ofrecía ninguna alerta audible ni alteración discernible en el arco antes de que la corriente de falla estableciera su curso. El campo magnético que rodeaba las barras colectoras activas no podía ser percibido por ninguna facultad humana que poseyera el trabajador cercano. Además, la radiación ultravioleta emitida por el arco no causaba absolutamente ninguna molestia instantánea. El daño retiniano resultante de la radiación ultravioleta directa del arco eléctrico generalmente presentaba sus síntomas completos varias horas después de la exposición. La inflamación y la fotofobia que indicaban la lesión no aparecían de inmediato. En consecuencia, un trabajador que observaba el arco sin la protección ocular adecuada terminaría su turno sin ser consciente del daño que sufrían sus retinas. Se despertaría a las 3 a.m. con los ojos hinchados y cerrados e incapaz de soportar cualquier iluminación. ¿Cómo se establecen procedimientos operativos seguros para un peligro que es imperceptible, intangible y cuyo encuentro permanece desconocido hasta que uno se despierta con los párpados sellados? ¿Qué métodos pueden emplearse para salvaguardar a los individuos de una herida invisible? Esta era la situación cuando el equipo se instaló por primera vez, antes de la documentación de las tendencias de lesiones. Por favor, deja un comentario si consideras este relato histórico tan significativo como cualquier otro tema que hayamos discutido en esta plataforma. Asegúrate de suscribirte inmediatamente y compartir tus sugerencias para futuras historias en la sección de comentarios. El desafío de la protección ocular en los entornos iniciales de los hornos de arco no se resolvió con una elección aislada o un dispositivo solitario. Para Knight 510 ya estaban disponibles lentes de vidrio oscuro capaces de bloquear la radiación ultravioleta del arco. Sin embargo, su aplicación regular exigía un cierto grado de cumplimiento de la seguridad. Las configuraciones iniciales aún no habían implementado los protocolos necesarios para que el capataz del horno inspeccionara la superficie de la carga. Se requería que el capataz viera la superficie de la carga a través de la puerta del horno para evaluar la condición del material fundido. La utilización de una lente de filtro grueso
proporcionaba datos visuales inferiores en comparación con la observación sin ella. Los individuos acostumbrados a años de trabajar cerca de llamas de gas de hogar abierto habían desarrollado una comprensión intuitiva de la exposición al calor radiante. Estas intuiciones aprendidas, sin embargo, resultaron inadecuadas para el entorno del arco eléctrico. El arco eléctrico, generando decenas de miles de amperios, producía longitudes de onda ultravioleta específicas. En contraste, la llama del horno de hogar abierto, aunque brillante e intensamente caliente, no emitía estas longitudes de onda particulares. Aunque el arco eléctrico producía decenas de miles de amperios, un trabajador acostumbrado a proteger sus ojos de una llama de gas no sabía automáticamente cómo protegerlos de este arco. Proteger los ojos de una llama de gas no equipaba automáticamente a una persona para protegerse contra el arco, ya que la diferencia entre ambos peligros no era fácilmente aparente. Durante los años iniciales del uso de hornos de arco estadounidenses, este conocimiento no se impartió ni se instruyó sistemáticamente. Aunque de naturaleza distinta, la rotura de los electrodos conllevaba repercusiones igualmente letales para los trabajadores que se encontraban cerca. Los primeros electrodos de carbono utilizados en los hornos de arco estadounidenses contenían defectos en la estructura del grano que permanecían indetectables antes de su instalación. Incluso sin defectos superficiales visibles, una columna sometida a corriente eléctrica y estrés térmico era propensa a fracturarse a lo largo de un límite de grano interno. La fractura avanzaba debido a las tensiones mecánicas y térmicas combinadas del ciclo del arco, culminando con la caída de la sección inferior del electrodo en la carga de acero fundido. Cuando la sustancial columna de electrodos de 24 pulgadas cayó en la carga de acero fundido, su impacto con el metal fundido a 3000 grados provocó que la humedad residual se evaporara instantáneamente, generando un evento de vapor significativo. El descenso del electrodo en el acero fundido desencadenó un evento de vapor, ya que cualquier humedad restante se vaporizó instantáneamente al contacto con el líquido a 3000 grados. La superficie del acero reaccionó de una manera que excedió la contención de las paredes del horno, colocando a los trabajadores más cercanos al horno durante una falla del electrodo directamente dentro de la zona de impacto del incidente. El operador posicionado en la puerta de carga, el individuo que manejaba los controles del electrodo y el equipo de la piquera preparándose para el vertido, todos se encontraron en las inmediaciones del incidente. El condado de Allegheny, Pensilvania, sirvió como el principal centro industrial para la fabricación de acero estadounidense. Esta región albergaba las obras de Homestead de Carnegie Steel, la planta Edgar Thomson de US Steel y numerosas acerías y plantas de fabricación independientes. Los registros de fatalidades industriales de encuestas de Pittsburgh, realizadas entre 1906 y 1910, señalaron específicamente quemaduras eléctricas y lesiones relacionadas con el arco. Los autores de la encuesta destacaron la naturaleza sin precedentes de esta categoría de lesiones, ya que marcó su primera aparición en los informes de accidentes de las acerías. Antes de la introducción de los hornos de arco, las fatalidades eléctricas en las acerías estadounidenses eran poco comunes. Tales incidentes solían afectar al personal de mantenimiento que trabajaba en los sistemas de accionamiento de los molinos. Sin embargo, el horno de arco introdujo un patrón de lesiones novedoso en las acerías estadounidenses, uno que no requería contacto directo con el conductor y podía manifestarse a distancia. Aunque los trabajadores del acero no percibían estos nuevos riesgos, los ingenieros eléctricos responsables del diseño de las instalaciones iniciales de hornos de arco comprendieron los peligros teóricos. Habían determinado los niveles de corriente, delineado las especificaciones de aislamiento y desarrollado sistemas de control para mitigar la inestabilidad del arco. Existía una discrepancia discernible entre las condiciones representadas en los planos de ingeniería y las realidades a las que se enfrentaban los trabajadores en el suelo del horno. Una brecha no aparente en las especificaciones de instalación. Los registros de producción de las primeras instalaciones de hornos de arco estadounidenses indican que los ingenieros modificaron las especificaciones de grado de los electrodos
y los parámetros del sistema de regulación después de cada falla registrada. Esta base de conocimiento se desarrolló, por lo tanto, directamente a partir de estos incidentes. Cada modificación realizada fue una respuesta a un suceso anterior. La justificación económica del horno de Arco, sin embargo, siguió siendo sencilla. Los aceros especializados que producía, como los aceros para herramientas, de alta velocidad y para rodamientos, se vendían a precios que oscilaban entre 3 y 8 veces los del acero estructural. Una instalación que utilizaba un horno de Arco a plena capacidad para estas calidades generaba ingresos que una operación de hogar abierto comparable no podía igualar. Los emplazamientos industriales que adquirieron hornos de Arco en 1906 y 1907 se enfrentaron a una presión inmediata y continua para mantenerlos en funcionamiento. Esta presión comenzó en el momento en que estas unidades se pusieron en servicio. Este periodo fue anterior al establecimiento de procedimientos operativos estándar y a la optimización de los materiales de los electrodos. Además, la mano de obra aún no había adquirido la amplia experiencia necesaria para operar la maquinaria de manera efectiva. El conocimiento esencial para una operación segura se estaba desarrollando simultáneamente mientras la máquina era llevada a su máxima capacidad de producción. Estaba operando a pleno rendimiento durante esta fase de aprendizaje. Sin embargo, estos registros no revelan completamente la incidencia real de lesiones oculares por arco en las instalaciones de hornos de Arco estadounidenses durante su década inicial de operación. El ojo de Arco no se consideraba un accidente reportable en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos. No fue hasta mediados de la década de 1910 cuando el ojo de Arco comenzó a aparecer en los registros de accidentes de las instalaciones o en las estadísticas de mortalidad de la encuesta de Pittsburgh. Esto se debía principalmente a que, en la mayoría de los casos, no era una condición fatal. Un trabajador sufrió una discapacidad visual permanente. Sin embargo, no se le había informado que tal lesión era un riesgo inherente a su ocupación. Esta información crucial no le fue proporcionada. La información sobre este problema ya estaba presente en la literatura europea sobre operaciones de hornos de Arco. Para 1910, las instalaciones francesas y alemanas que habían estado operando hornos Harold desde la década de 1890 habían documentado el ojo de Arco entre sus empleados y posteriormente implementaron protocolos de protección ocular. Habían registrado casos de ojo de Arco entre su personal, lo que les llevó a establecer directrices específicas de protección ocular. Sigue siendo una incógnita si estos protocolos de protección llegaron a las instalaciones estadounidenses en 1906, el año en que se licenció el proceso. Los registros de producción de esa época no ofrecen una resolución clara. Lo que estos registros sí confirman es la innegable presencia de ojo de Arco entre las fuerzas laborales de los hornos de Arco estadounidenses durante los primeros 10 años de operación. El ojo de Arco era de hecho prevalente entre estos trabajadores. Existió una considerable brecha de tiempo, que abarcó varios años, entre el peligro identificado y la implementación consistente de medidas de protección. El horno de Arco, introducido en las plantas de acero especializadas estadounidenses entre 1906 y 1910, estaba en funcionamiento en más de 500 instalaciones siderúrgicas estadounidenses para 1940. Para 1940, se utilizaba activamente en más de 500 instalaciones siderúrgicas estadounidenses, incluyendo grandes plantas como US Steel y Bethlehem Steel, que inicialmente habían dependido de la tecnología de hogar abierto, pero se convirtieron en las décadas siguientes. Finalmente, suplantó al horno de hogar abierto como la tecnología predominante de fabricación de acero en los Estados Unidos. Actualmente, los hornos de arco eléctrico son responsables de producir más del 70% del acero estadounidense. Los operadores de electrodos, electricistas de transformadores y trabajadores de la planta del horno que gestionaron los primeros hornos de arco comerciales estadounidenses en Syracuse y McKeesport representaron la generación fundacional de una categoría de trabajo que se convirtió en una de las más comunes en la historia de la manufactura estadounidense.
La inmensa escala de la tecnología que ellos fueron pioneros es evidente hoy en cualquier región productora de acero del país. Esto es visible en los edificios de hornos de arco que continúan operando basándose en esos principios fundamentales originales. Esas cuadrillas iniciales adquirieron experiencia operando maquinaria que nunca antes se había utilizado. El electrodo de carbono, un cilindro de carbono comprimido suspendido sobre una carga de acero que transporta decenas de miles de amperios y mantiene una separación medida en fracciones de pulgada, todavía representa la misma tecnología central. Actualmente, el proceso de regulación está informatizado. Las medidas de protección ocular ahora están claramente definidas y se aplican estrictamente. Los diseños de transformadores ahora están estandarizados en toda la industria, un desarrollo que surgió del conocimiento acumulado en esas primeras plantas de hornos de arco. Esta comprensión se construyó documentando un fallo a la vez por los hombres que fueron los primeros en encontrar cada modo específico de mal funcionamiento. Los trabajadores siderúrgicos que operaron los primeros hornos de arco de Estados Unidos están enterrados en cementerios ubicados cerca de Syracuse, McKeesport y Pittsburgh. Los mismos hornos que aprendieron a operar, habiendo sido reconstruidos y modernizados durante más de un siglo de producción, continúan fabricando acero. El arco que encendieron sigue ardiendo. Fueron los primeros trabajadores del acero que operaron los hornos de arco quienes construyeron la base de conocimientos, garantizando la seguridad de esta tecnología. La llama del arco que aprendieron a reconocer sigue ardiendo en las acerías de todo el país. Si te interesan historias como esta, suscríbete al canal Steel and Sweat y deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver.